me parece, y no me gusta decir títulos, hay un montón, pero eso no hace falta, porque lo que pasa es que yo sí estoy convencida que cuando uno trabaja como psicóloga, lo más importante es la propia humanidad. Entonces, en este momento, eh, estoy aquí intentando mostrar un elemento que me pidieron trabajar y es mirar, están cerca un duelo reciente como familia. Este escenario es maravilloso para poderlo tramitar. Yo conocía, obviamente, a Minerva y, y participo de ese dolor. Por lo tanto, comprendo muy bien la necesidad de hablar hoy de esto. Yo quiero que me excusen porque de entrada obviamente va a sonar muy conceptual y no hay nada, y yo lo sé como psicóloga y como terapeuta, no revelo edad para no decir hace cuánto soy terapeuta, pero eh, no hay nada que moleste más que a uno le conceptualicen lo que uno está sintiendo. Porque cuando a veces uno le pone conceptos a lo que uno está sintiendo, parece que lo estuvieran reduciendo a algo teórico. Y no es mi intención. No es mi intención que lo sientan así. Se lo decía a Yasmina, ¿no? Como estamos cerca a un duelo, esto seguramente tomará otro tinte, pero mi intención es en este momento empezar a hablar un poquito sobre lo que me pidieron. Si hay alguna una pregunta, no sé cómo manejan ustedes lo de pedir la palabra, si simplemente hacen así o, bueno, ya ustedes tendrán sus estrategias para la participación, pero no tengo ningún inconveniente en que surjan preguntas y armemos un diálogo alrededor del tema. Antes de empezar a hablar en sí de duelo, que duelo pues viene de dolor y dolor implica tramitar una pérdida, que es lo que está allí implícito en esto. Pérdida de cualquier tipo, ¿no? No solamente de un ser querido, sino cualquier tipo de cosas con las que tengamos un vínculo emocional y que nosotros perdamos, a eso le hacemos un duelo. Puede ser incluso el jarrón de la casa, ¿sí? Que me lo regaló mi abuelo y yo tenía un enorme significado para eso y si se me rompió, a mí me duele haberlo perdido y ahí voy a hacer un proceso de elaboración de duelo. Obviamente en una proporción distinta a la de un ser querido, pero siempre hay duelo cuando hay una pérdida y es lo primero que tenemos que comprender. Hay unas pérdidas o hay unos duelos socialmente más aceptados que otros. No les voy a chismosear casos de mis pacientes, pero sí les puedo decir que, por ejemplo, es muy distinto hacerle duelo a haber perdido a un amante, que lo he tenido que en consulta, y que nadie puede saber que yo estoy en duelo por eso, pero lo estoy viviendo, ¿no? Entonces hay duelos aceptados y hay duelos no aceptados que son socialmente no reconocidos o culturalmente se alejan y se esconden. Todos hemos vivido ese tipo de duelo, incluso por mascotas, ¿no? ¿A cuántos no hemos perdido una mascota y la gente nos dice, eso era un perro, ¿no? ¿Cómo así que va a pues, estar así de mal por eso? También, es decir, pérdida implica dolor y dolor, duelo, ¿bien? Eso de entrada. De entrada es necesario que lo comprendamos de esa manera. Pero antes de empezar en sí al tema del duelo, yo quiero clarificar algo que últimamente con esto de la psicología positiva está muy en boga y tanto coaching y tantos temas de este estilo, y es que nos han privilegiado una visión del mundo muy positiva, cosa que no es mala, pero termina convirtiéndose en en un arma de doble filo cuando parece que la única emoción aceptable sean las que llaman positivas, es decir, la alegría, la felicidad, eso es aceptable, pero nos han casi que puesto a dividir las emociones en positivas y negativas. Entonces, si no se siente rico, si no se siente bien, el dolor, la tristeza, el miedo, la rabia, entonces eso es una emoción negativa. Pero si se siente bien y a las demás personas les agrada cómo estoy en ese momento, entonces si estoy alegre, si estoy feliz, si estoy expresivo, si soy espontáneo, entonces es una emoción positiva. Yo los invito en este momento a que esa división en emociones negativas y positivas la debemos eliminar, ¿sí? Las emociones no son ni negativas ni positivas, son emociones y todas las emociones tienen una función dentro de nuestra experiencia. La rabia, por ejemplo, tiene una función
emoción en marcar territorio. Filogenéticamente nosotros, si no nos enojáramos, no marcaríamos territorio, no cuidaríamos nuestro espacio, ¿sí? Que cuando uno se enoja, cuando siente invadido su espacio, ¿no? En ese momento entonces uno siente rabia y pone distancia. Y el problema es que eso a través de un proceso cognitivo se vuelve violencia y eso ya es, la violencia es la que no es positiva, pero la rabia como emoción no tiene realmente ningún problema. Hay que vivirlo. Hay que vivir el miedo, hay que vivir la tristeza, hay que vivir la rabia, al igual que vivimos emociones que nos han dicho que son positivas, como la alegría, el amor, la felicidad, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Aclarando esto, aclarando que no hay emociones ni positivas ni negativas, es la puerta de entrada para empezar a hablar de duelo. El duelo, pues ya se los mencionaba ahorita, es la aceptación de la pérdida, pero esa aceptación de la pérdida tiene un tiempo en el que yo debo tramitar el dolor, ¿sí? No quiere decir que cuando ya yo elaboro el duelo me deje de doler. No, a mí siempre me va a doler una pérdida significativa, siempre va a doler. El asunto es que luego de que se tramita, yo logro adaptar mi situación vital a la ausencia, ¿sí? A la ausencia de esa persona que yo quería, de ese ser querido o de esa persona que perdí, ¿bien? Pero siempre, siempre, siempre el dolor va a permanecer. Solamente que digamos que aprendo a recordar sin que ese dolor me paralice para mi vida cotidiana. Yo soy capaz de seguir viviendo, yo soy capaz de seguir haciendo, trabajando, hacer todas mis cosas, pero ese dolor siempre va a permanecer. Quiero ser clara con esto para que no suene como una perspectiva así de miedo, ¿no? Que siempre va a permanecer. No estoy diciendo que yo siempre voy a sucumbir ante el dolor, no, pero hay que aceptar y reconocer que perder a un ser querido duele y es una marca y es una huella que va a permanecer, ¿sí? Que ese dolor ya no sea paralizante, que ese dolor incluso a mí me permita recordar y reírme de una anécdota de ese ser querido a través de ese dolor, la puerta de entrada sea eso. Ese dolor ya no me va a paralizar, no me va a paralizar, pero siempre va a permanecer y se puede reactivar con el paso del tiempo, cuando ya mi vida se normalice nuevamente, se puede reactivar en fechas particulares. La fecha de cumpleaños de esa persona seguramente reactiva el dolor. La Navidad, el Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, ¿cierto? Todos reactivamos nuestra vida cotidiana, pero hay momentos de inflexión donde ese dolor posiblemente se reactive. No quiere decir que si se reactiva, es que no ha elaborado el duelo, Olga, no lo ha elaborado porque mire que han pasado 2 años y en la fecha de cumpleaños se pone mal. No quiere decir que no elaboró el duelo. Quiere decir que en esas fechas, en esos momentos especiales, se reactiva el recuerdo con una dosis de dolor y de malestar. Bien, yo he atendido muchísimas personas y lastimosamente, digámoslo, que han perdido seres queridos, y no solo como terapeuta. Yasmina sabe que yo trabajo con víctimas del conflicto armado hace 13 años. Entonces a mí me ha tocado trabajar muchísimo con el dolor, el duelo, la pérdida, la muerte de seres queridos, ¿sí? Así que se retoma la vida cotidiana, pero el dolor se puede reactivar en momentos particulares. He vivido con experiencias, por decirles un ejemplo, con víctimas que me dicen los hijos de una mamá que está sufriendo por su hijo que fue víctima en el conflicto, y les pongo este ejemplo para no tocar puntos específicos de la experiencia reciente de pérdida, que me dicen: mi mamá no ha elaborado el duelo porque me la pillé que estaba llorando y hoy se cumplen 10 años de la muerte de mi hermano. Ella no ha elaborado el duelo. Entonces le están exigiendo a esa mamá que como ya pasaron 10 años no le puede doler, ¿sí? Y entonces no funciona así. Siempre que hay momentos particulares, el dolor se puede reactivar y eso tenemos que entender. Desde ahora tenemos que entender.
para que no vayamos a sentir que es que estamos mal y que estamos paralizados. El dolor no es sinónimo de enfermedad. Muchas veces el sufrimiento y el dolor nos impulsan a la transformación de ciertas cosas que debemos cambiar en nuestra vida. ¿Sí? Lo malo es que le huimos al sufrimiento, no nos gusta sentirlo, pero a veces es inevitable. Aceptarlo, reconocerlo y tenerlo que tramitar. En la elaboración del duelo, ahorita les hablo de lo que técnicamente son las etapas del duelo, ¿sí? Pero en la elaboración del duelo, digamos que se siguen dos caminos que van en paralelo, ¿sí? Por un lado, se tiene que hacer ese trámite emocional de aceptación de la pérdida, va una línea por allí. Allí están las 5 etapas del duelo que les voy a mencionar ahorita. Pero la otra vía y el otro camino que va en paralelo es seguir funcionando en la cotidianidad. Porque es que a nadie lo esperan, ustedes saben que es cierto, a nadie lo esperan que lo tramite emocionalmente para poder empezar a funcionar en la cotidianidad, ¿sí? A todos nos exigen tan sencillo como, un ejemplo que siempre pongo, tan sencillo como una semana después de esta situación, abrimos la nevera, dice a preparar el desayuno y no hay huevos, no hay leche. Y en ese momento decimos, ay, es que la persona que compraba los huevos y la leche es la persona que ya no está. ¿Sí? Es decir, la cotidianidad no da espera. Tenemos que seguir desayunando, hay que ver quién consigue los huevos y quién consigue la leche. Es decir, en la vía del trámite del dolor y de la emoción y de llegar a la aceptación de la ausencia de esa persona, ¿sí? Va al mismo tiempo de la reactivación de la vida cotidiana. Para unos es más fácil, para otros más difícil. Hay que aceptar los ritmos de cada persona. No todos tramitamos las emociones de la misma manera. Si les hablo, a ponerme a mí de ejemplo, a mí me cuesta mucho tramitar la tristeza, ¿sí? La tristeza es una de las emociones más complejas de tramitar cuando nosotros, incluso de reconocer ante el otro. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo me siento feliz, yo digo fácil, estoy feliz, ¿sí? Y yo tengo rabia, facilito digo, tengo rabia, estoy enojada. Si tengo miedo, no tengo duda, tengo miedo. Pero si estoy triste, empezamos nosotras las personas. No sé qué tengo una cosa toda rara, tengo una vaina aquí, no sé ni qué me pasa. Es decir, poner en palabras la tristeza es más difícil que poner en palabra cualquiera de las otras emociones, ¿sí? Y estos espacios como el que ustedes tienen es maravilloso para poder poner honesta y profundamente en palabras la tristeza también. ¿Bien? ¿Estoy hablando mucho o tienen alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Se está entendiendo? Listo. Sí, sí, Olga, vamos bien, tranquila. Bueno, perfecto. Entonces, esto es más técnico, las 5 etapas del duelo, pero hay que entenderlas. Hay que entenderlas y seguramente los que tienen la pérdida más cercana, no es que, voy a decir algo que necesito que se comprenda, no es que a todos no nos esté doliendo la partida de Minerva. Es que mientras más cercano sea el vínculo, más grande es el dolor. Mientras más lejano sea el vínculo, menor es el dolor, ¿sí? Por decirles un ejemplo, mi abuela materna tuvo un hermano, cuando les hablo así, quiero que me lo entiendan, mi abuela Ligia tuvo un hermano que en la época de la violencia liberales y conservadores mataron al papá de mi abuela, o sea, mi bisabuelo, lo mataron por liberal, ¿sí? Quedaban 5 mujeres, la mamá y él el único hombre. Obviamente él se llenó de pavor en la época de la violencia en Colombia, se fue y dejó a esas 5 mujeres con las mamás solas. No lo volvieron a ver nunca más. Supieron de él nuevamente como 40 o 50 años después. ¿Sí? A mi abuela le dicen un día, llaman por teléfono y le dicen, se murió tu hermano. Ella dice, bueno, que descanse en paz. Que pues es perversa, es mala, es una mala mujer. No. El vínculo con esa persona era muy lejano y por lo tanto el tamaño del dolor era más chiquito. Ella obviamente lamentó la muerte de su hermano, pero ella no lo sentía como un hermano,
porque era una persona que se había ido hace 50 años y que nunca más supo de, a ver lo que significó para 5 mujeres quedarse solas en aquel momento, ¿no? Se podrán imaginar. Pues, volviendo acá, estas etapas que les voy a decir van a funcionar distintos dependiendo del tipo de vínculo que se tenía, ¿bien? Pero todos es importante que la comprendamos. La primera etapa es la de, y mucho más en esta época de pandemia, que nos cambió la lógica de los duelos, porque los rituales que usábamos ya no los podemos hacer de esa manera. No quiere decir que no podamos, quiere decir que hay que transformarlos, y para nosotros es muy difícil transformarlos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a una manera de hacer rituales para elaborar el duelo. Pero la primera etapa es la negación. Estas etapas no tienen un tiempo de duración específica. No es que dure en negación tanto tiempo, luego la siguiente tanto tiempo, no. Hay unos que pasan rápido por las etapas, hay otros que se demoran un poco de tiempo más por cada etapa, eso depende de cada persona. Y no es criticable el ritmo de cada persona, hay que aceptarlo y hay que reconocerlo. La primera es la negación. No puede ser, esto no puede ser posible, me estás diciendo mentiras, esto no puede ser verdad, ¿cómo así? No, ¿cierto? Averigüemos, preguntemos esto. Ese es el primer momento, la negación. Hay gente que permanece mucho tiempo en negación, como si no hubiera pasado nada, negando la experiencia. Hay otros que rápidamente pasan de la negación a la segunda etapa, que es la rabia, el enfado. Entonces nos enojamos. ¿Nos enojamos con quién? La gente se enoja con Dios. ¿Por qué? ¿Sí? Tú dejas vivo un montón de gente mala y te llevas así, y te llevas a fulano que era súper buena persona, que era mi familia. El enfado, la rabia es contra Dios, pero también contra el personal médico en este momento. Eso está pasando. ¿Sí? Katy, que es médica, dirá si sí o si no está pasando, pero la rabia se va contra el personal médico, el personal de la salud, las enfermeras, entonces todas estas teorías de conspiración, ¿no? De que cobran yo no sé cómo. Todo eso tiene que ver con la rabia propia del momento de duelo. ¿Bien? Botando la responsabilidad afuera para no sentir, pues yo me enojo. La tercera etapa es la de la negociación. Suena muy raro esa palabra, pero es el momento en que se empieza a asumir la pérdida. Entonces es el momento donde la gente empieza a decir, Dios mío, bueno, dame fuerza, tengo que aceptar, hay que reconocer. Y es donde la gente que está a mi alrededor me dice, es difícil, pero hay que aceptarlo, es difícil, pero hay que manejarlo. Tenemos que hacernos a la idea de que esto realmente está sucediendo. Es decir, es el momento en que yo empiezo a asumir. Y luego de que ya pasaron esas 3 etapas, no importa el ritmo al que vayan, unos más, unos menos, llega la 4ª etapa, que increíblemente es la del dolor. O sea, el dolor no es lo primero que yo siento, ¿sí? Lo primero que yo siento es que lo niego, luego me enojo. A todas las personas les funciona de la misma manera, solo que puede ser así de rapidito, ¿no? Pum, 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 y en cuestión de 15 minutos ya me está doliendo. O hay otras personas que se duran un montón de tiempo en esos 3 momentos. Viene el dolor. El dolor es el momento donde se empieza a asumir la pérdida. No antes, ¿sí? Y por último, viene la aceptación y la reorganización. En el dolor es donde permanecemos más tiempo, ¿sí? Ahí nos quedamos más tiempo. Es normal quedarnos más tiempo en el dolor. La vida y la cotidianidad nos obligan a la reorganización y a la aceptación. ¿Qué se acepta? La ausencia, ¿sí? No podemos caer en la trampa en la que a veces caemos, que por el dolor de la pérdida no nos atrevemos a aceptar la ausencia. Y a veces sentimos que aceptar la ausencia y retomar el ritmo de la cotidianidad es deshonrar la memoria de una persona, ¿sí? Lo importante es comprender que hay que honrar lo que esa persona significó en vida para nosotros. A eso nos referimos con la aceptación y con la reorganización. Es cuestión de darle lugar a esa persona en mi historia y en la historia de mi familia, ¿no? Porque a veces sentimos que
bueno, muy a los inicios del duelo, muy a los inicios del duelo. A veces sentimos que recordar a esa persona, reírme, ¿sí? Hacer algo que no se parezca al dolor, es como no honrar la memoria. Y créanme que lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Honrar la memoria no significa sentirme triste, ¿sí? Sino que significa darle el lugar que esa persona se merece en mi vida y en mi historia, ¿cierto? Poniéndolo con nombre propio, darle a Minerva el lugar que se merece en nuestra vida y en nuestra historia, y me incluyo porque yo también la conocí, darle ese lugar que se merece, ¿cierto? Y no quiere decir esto que para darle ese lugar deba permanecer en el dolor, aunque si aún lo estoy transitando, ¿sí? Porque me estoy acomodando y estoy reorganizando mi cotidianidad a esa, a esa, a esa ausencia. Bien, nosotros los seres humanos, y aquí para acabar y empezar el diálogo, construimos a lo largo de los años rituales de despedida, todos los conocemos, rituales que no hemos podido hacer en este momento, no lo hemos podido hacer, ¿sí? No hemos podido juntarnos en las famosas 9 noches y mucho más, ahorita hablaban de San Pues, mucho más en lugares a hacer más, mientras más lejos de los centros urbanos grandes, más se siguen manteniendo estas tradiciones, ¿no? Entonces las 9 noches, entonces llegar, tomarse el café, hablar de la persona, recordar, que llegue la vecina, que llegue la amiga, todos esos escenarios en este momento los tenemos detenidos, ¿sí? Así que eso nos está costando más trabajo porque perdimos los rituales. Perdimos los rituales. No quiere decir que no podamos hacer rituales, ¿sí? Lo que pasa es que nos toca algo que no nos gusta y es construir esos rituales aún en esta situación. Yo hace poco tengo un paciente tengo una paciente que su papá murió también por efectos de esta pandemia y a ver, y ella vivía en su casa con sus hijos, su mamá y su papá en otro lugar, entonces se muere el papá y nunca, no habían podido ver a la mamá porque la mamá daba positivo para COVID, entonces no la podían ver, entonces la distancia, o sea, todo un escenario donde la vinculación con el ser querido que aún estaba presente no era posible, ¿sí? Entonces no va a poder acompañar. La sugerencia que les di y lo que efectivamente hicieron fue, se vieron después de 20 días ya con la mamá superó el tema del virus, lograron verse y les faltaba el pedazo de la elaboración del ritual. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque sentían como si no hubieran honrado la memoria de esta persona, como si no hubiera pasado nada, entre comillas, ¿no? Como si, bueno, aquí no pasó nada. Entonces, les dolió un montón, claro, hay que tramitar el dolor y hay que transitar el dolor. La gente a veces piensa que cuando vienen a psicología, el psicólogo lo que va a lograr es que se evite sentir el dolor y no. El dolor hay que vivirlo y hay que vivirlo bien vivido, ¿sí? Con acompañamiento muchas veces para no hundirme en una depresión, pero hay que vivir el dolor. Entonces, hicieron una comida. ¿Cuál comida? La que le gustaba al papá. Pusieron música. ¿Cuál música? La que le gustaba al papá, ¿cierto? Y allí, comiendo esa comida y escuchando esa música, los 4 que se podían juntar empezaron a honrar la memoria de esa persona que se había ido. Y fue el ritual que construyeron como familia para despedirse porque no lo habían podido hacer de la manera tradicional, ¿no? No lo habían podido hacer de la manera tradicional. ¿Lloraron? Claro que lloraron. ¿Les dolió? Claro que les dolió. Pero en ese momento, al honrar la memoria, sintieron que algo encajó, ¿no? Y ya, empezaron a transitar la aceptación de la ausencia de ese ser querido. Entonces, los rituales tienen una carga simbólica que nos ayudan a tramitar el dolor. Una estudiante hace poco, porque yo di una charla de este mismo tema con la gobernación de Sucre que me pidieron, así igual por Zoom,
porque ya no se puede de otra manera, entonces uno hace las charlas por Zoom. Y me escribía y me decía, profe, yo pensaba que cuando uno iba a sí, unas 9 noches y le decía, ay, mi hija, ¿cómo fue que pasó todo? Y la pobre señora tenía que contar 30 veces, yo pensaba que eso era malo. Resulta que no. Resulta que en ese contar 30 veces la misma historia, yo estoy acomodándome a entender y aceptar la pérdida. Y por eso contarlo 30 veces, 50 es necesario. ¿Sí? Esos rituales no son gratuitos, o sea, las 9 noches no son porque sí, porque a alguien se le ocurrió que eran 9 o porque tiene un tema espiritual y religioso, no. Esos rituales tienen sentido psicológica y emocionalmente en la medida en que la persona, cada vez que repite la historia, está comprendiendo y aceptando la realidad de la pérdida. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo en ese momento. Y ahora tenemos que ser lo suficientemente creativos para poder hacerlo. Acompañar a las personas que están a nuestro alrededor a hacerse cargo de esas emociones. Como les dije un principio, no, perdónenme la expresión, no satanicemos las emociones negativas, entonces no son, sí, no, emociones, hay que vivirlas todas. No hay malas ni buenas, son emociones y ya. ¿Sí? Y hay que vivirlas de manera completa, ¿no? Recordar a este ser querido, como familia, con estas herramientas que tenemos, pero hacer esos rituales y construir esos rituales. Yo me imagino que si este escenario existe, esos rituales de alguna manera ustedes los lograron hacer, ¿sí? Inicialmente hay personas que no quieren hablar con nadie. Cuando ya llegan al momento del dolor, está perfecto, ¿sí? Mientras ese aislamiento no ponga en riesgo su propia vida, es que se aísla pero no quiere comer, pero no quiere, ahí sí, ¿cierto? Pero si se aísla porque necesita estar en silencio, hay que aceptarlo, hay que permitirlo. No todos. Y en cambio hay otros que mientras sienten el dolor necesitan hablar. Y hablan, y hablan, y dicen, y hablan, y expresan, y ya. También es normal. Cada persona es distinta y cada persona tramita sus emociones de una manera diferente. Hay algo que parece que fuera accesorio, pero no lo es, y es el espacio para el autocuidado. Si nosotros nos sentimos bien físicamente, ahorita escuchaba a Guillo decir algo del peso, esto y lo otro, eso tiene una explicación neurológica, ¿veis? El tema de mantenerse en un peso, a pesar de desconectar. Ahorita te la explico, pero por fuera de tema. El espacio para el autocuidado, sentir, por ejemplo, que tengo una rutina de aseo adecuada, de alimentación adecuada. El sueño sí se nos puede trastornar en un principio con el tema del duelo, pero es normal. Sentir que me estoy cuidando también es sanador y me permite esa recuperación, y eso es importante. Muchas veces hay gente que, lo he visto con víctimas sobre todo, que se prohíben de una manera tan extrema cualquier cosa que no se parezca al dolor, que ni siquiera quieren disfrutar una buena comida. ¿Sí? Porque sienten que disfrutar una buena comida es sentir felicidad y no pueden, ¿ya? O sea, hay gente que cada uno tramita de una manera diferente. En tantos años de terapeuta he logrado ver muchísimas cosas. Y pues por último decirles que es necesario validar ese proceso emocional que todos estamos sintiendo frente a una pérdida, acompañarse como familia, recordar el lugar de esta persona fallecida dentro de la familia, ¿sí? Porque a pesar de que se siga funcionando en la cotidianidad, la persona siempre va a ocupar un lugar, ¿cierto? Y ese lugar se honra, y se honra la memoria y se honra la vida de esa persona a pesar de su ausencia y a pesar del dolor que genera la ausencia. Llegar a eso nos cuesta un poquito más de tiempo. El duelo ya es patológico cuando pasa de 6 meses y la persona permanece todavía, ojo, permanece todavía entre el dolor y se devuelve a la rabia, y vuelve al dolor y se devuelve a la negación. Ahí en ese momento ya empieza a ser patológico, ¿no?
Pero de resto, si yo permanezco en el dolor y no me devuelvo a la negación, no me devuelvo, no que permanezco en el dolor durante un periodo de tiempo, eso es normal. Es normal que lo vivamos y es normal sentirlo. Estoy hablando un montón, me voy a quedar en silencio un momentico y si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que decir, pues aquí estamos para conversar. Tengo una pregunta. Cuando usted dijo que las emociones no hay ni positivas ni negativas, sino emociones, bueno, yo hago una pregunta. Cuando uno recibe a veces una buena noticia, nuestro mente, nuestro ser lo tramita en felicidad. Pero cuando es negativa, lo tramita de otra forma. Digamos, ahí le estamos haciendo una diferencia. ¿Cuáles serían, digamos, los consejos, los pasos a seguir para que uno no haga eso en la mente o en nuestro ser? Bueno, o sea, si hay noticias buenas y noticias malas, ¿no? Correcto. Y la emoción es una expresión de mi reacción frente a lo uno o a lo otro, ¿sí? El asunto es que, claro, cuando una noticia es buena yo me siento feliz, cuando una noticia mala me da miedo, me da tristeza o me da rabia, una de esas, ¿no? Entonces, no asimilar lo bueno de la noticia con lo bueno de la emoción. O sea, la emoción surge naturalmente frente a la circunstancia de la vida que esté, que aparezca, y es incluso adaptativo. Con decirte algo que no tiene que ver con la tristeza como emoción, que es la tristeza adaptativamente tiene una función de acomodación a la pérdida. Esa es la función de la tristeza, ¿sí? La persona se detiene un momento, se enlentece un momento porque está asimilando una pérdida. Pero, por ejemplo, el miedo. Carlos, ¿qué es lo que te hace a ti mirar para pasar una calle allá en Cartagena, para un lado y para el otro, antes de pasar la calle? El miedo. Exacto. El miedo como emoción básica es lo que a mí me hace mirar para acá, mirar para allá. Porque si a mí no me importara que me coja un carro, yo me tiro. ¿Sí? ¿Sí? Pero es el miedo el que adaptativamente me frena y dice, miro para acá, miro para allá, no viene nada, nada me paso la calle. Es miedo, ¿sí? Pero un miedo que está cumpliendo en ese momento una función adaptativa y no es paralizante, ¿no? Cuando el miedo ya es paralizante, ya no estamos hablando de miedo, estamos hablando de ansiedad y es otra cosa, ¿cierto? Ya el problema no es ese. Entonces, yo te insisto, como estamos ahora culturalmente en un ambiente donde nos están diciendo como que todo tiene que ser felicidad. Yo tengo un artículo que salió en el Meridiano hace poco, yo se lo puedo mandar a Yasmina y Yasmina si quiere lo comparte, que es justo sobre eso, ¿sí? Sobre como todo lo que sea bienestar nos parece como éxito y si yo me siento triste ya estoy fracasando en la vida. No, 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 no. Hay que normalizar, naturalizar las emociones. Hay unas que no son bonitas de vivirlas, pero no quiere decir que porque no sean bonitas de vivirlas sean malas, ¿sí? Sino que suceden y hay que vivirlas de la manera más completa posible. ¿Bien? No sé si respondí o dije otra cosa, pero bueno. No, sí. Listo. Gracias por la aclaración. Bueno. Con gusto. Bueno, o alguien más que quiera hacer otra preguntita para ya terminar. O los aburrí, ¿verdad, Yasmin? No, nunca. No, yo sé, yo estoy molestando. No, para nada. Yo no tengo una pregunta, sino más bien algo que me quedó claro. Dime. En la práctica es esto, Olguita. Mi mamá, de pronto te recuerdas que era buena jugadora, ¿cierto? Ajá, y a ella le encantaban los juegos de mesa. Sí. Eso era algo que a ella la hacía feliz, ¿sí? Jugar parqués, jugar las cartas. En estos días en San Pues, yo quise como de pronto invitar a mis hermanas, como por el tema de la pandemia, nos mantuvimos o nos hemos mantenido, tú sabes, como todo el mundo, tratando de autocuidarnos y mantenernos encerrados. Yo decía, pero bueno, me provoca como jugar, pero no me atreví porque pensé deshonrar la memoria de mi mamá. Y lo que tú estás diciendo me agrada porque siento que no se deshonra cuando en ese momento, si yo quiero jugar,
es porque de pronto emocionalmente quiero con el juego distraerme un poco. Eso me ayuda de repente a calmar el dolor, ¿cierto? A calmar el dolor. Entonces me quedó claro, esa parte me quedó Perfecto, clara. Sí, está que no perfecto. deshonramos la memoria de la persona. Y de pronto creemos eso que la deshonramos, ¿correcto? Sí. Gracias. Es que a veces pensamos que si me estoy sintiendo triste, tengo que estar decaído todo el tiempo y tramitar la tristeza solamente es un proceso de, de aislamiento y de llanto permanente. No, o sea, la tristeza es la aceptación de la pérdida. ¿Sí? Exacto. Y yo puedo ir aceptando la pérdida, hay momentos de más dolor, pero pueden haber otros momentos de una sensación de bienestar que no significa deshonrar la memoria, como tú lo dices. Es decir, eh, el hecho de que disfrute con algo no quiere decir que entonces no me estoy sintiendo triste, ¿cierto? Sí. Olga, hago un paréntesis. Nosotros el domingo pasado hicimos un ejercicio que propuse y era que abriéramos el chat que tenemos para compartir chistes, memes, precisamente como lo que tú estás diciendo. No es que no sintamos esa tristeza, pero es ese acercamiento de familia, el vernos feliz, porque eso era de las cosas que caracterizaban a mi tía Mine, ¿sí me entiendes? El estar, la unión, el que estuvieran hablando, en que se girara en torno a la familia. Entonces, el hacer esa actividad, yo llegué a un momento de pensar, porque no me sentía bien, la verdad, pero ese día tenía los ánimos muy bajitos, pero empezaron a llegar todo eso y cómo el chip mental se va activando para cosas positivas. Entonces lo mueve uno hacia adelante, ¿sí me entiendes? A ver otro panorama, pero la situación está ahí, pero la hace ver a uno con mejores ojos, con una actitud más positiva, ¿sí? Y Gloria, mientras eso del chiste y el meme sea una manera sana de honrar la memoria, maravilloso. Pero también es verdad que ocurre, no es tu caso, o sea, no es porque sea lo que te pasó, pero lo aclaro porque tiene que quedar claro. Pero mientras yo no use eso como herramienta de negación para volver a la primera etapa del duelo, o sea, como aquí no está pasando nada mientras eso no sea una herramienta de negación, no hay problema. ¿Sí? Es decir, yo no puedo erradicar, por estar viviendo un duelo, yo no puedo erradicar la risa de mi vida, porque es que yo necesito eso. Y no quiere decir que entonces deshonro a la persona. ¿Sí? Quiere decir que estoy en ese proceso de tramitar y de aceptar la pérdida. Insisto, mientras esto de reírnos, de compartir, no sea una forma de negación, está maravilloso. Hay otros que usan eso para negarlo, ¿no? ¿Sí? Hay otros que se sumergen, no es el caso, espero, de ninguno de ustedes, de la familia, pero hay otros que se dedican a intoxicarse con alcohol, ¿sí? Y hacerlo de esa manera, el alcohol, sin meternos a la respuesta, porque ahí la experta son los médicos y no yo, la respuesta física y biológica de la intoxicación con alcohol, pero el alcohol genera un estado alterado de conciencia. Y si yo altero la conciencia, no me doy cuenta de que algo me está doliendo. Tan simple como eso. ¿Cierto? Entonces, yo no estoy usando eso para honrar la memoria, porque es que mi mamá era muy fiestera y le encantaba, y entonces tomarse sus traguitos, esa es la disculpa. Pero realmente lo estoy usando para negar el dolor. Entonces, ya ahí es otra cosa. ¿Cierto? Ya ahí es A mí me está pasando algo. Y es que en cada situación que vivo es como si asumiera como que digo, pero si a mi mamá me viera que estoy así, creo que no le gustaría. Entonces, como que cambiamos el tema. Pasó en las 9 noches de ella. Yo perdí a mi mamá el 20 de agosto. Nosotros
ella murió por algo diferente, entonces la pudimos tener en la casa y pudimos hacer el tema las 9 noches. Yo soy de Tolú. Entonces, en las 9 noches allá tienen la costumbre de bajar el altar y una cantidad de cosas que la verdad yo no sabía. Y pues se llevó a una señora para que lo hiciera y cuando llegó, mi hermana me dice, esa es la señora que mi mamá dice que reza, pero que va a 1000. Y efectivamente la señora empezó a rezar a 1000 y nosotros terminamos fue riéndonos, o sea, las 9 noches terminó fue siendo algo como, yo les decía, si mi mamá estuviera aquí, estuviera muerta de la risa De la diciendo, risa. pero por favor, me trajeron a la que yo no quería. Así es. Así Entonces, es. como que me pongo mucho en situación, mucho en la situación de qué le gustaría a ella, ¿no? Exactamente. Y si eso, en vez de ser un ancla, es un impulso y genera una sensación de bienestar, adelante, ¿cierto? Pero si se vuelve un ancla que me amarra en el dolor, habría que tramitarlo distinto. Habría que tramitarlo Ok. distinto. Yo tengo una tía que también falleció hace ya unos años y pasó exactamente igual, Miriam. En la misa de las 9 noches llevaron a una persona a cantar y cantaba, perdónenme, pero cantaba horrible. Y nos dio un ataque de risa a todos me tuve que salir de la iglesia. Porque yo no era capaz, a mí me daba vergüenza no con mi tía, porque yo sabía que mi tía hubiera estado igual. A mí me daba vergüenza era con el cura, o sea, yo decía, este señor va a pensar que yo soy, ¿quién sabe qué? Pues yo me salí de la iglesia. Y todos nos tuvimos que salir como 6, porque no éramos capaces, me acuerdo y vuelvo y me da risa, ¿sí? No éramos capaces de aguantar la risa de esa persona y sabíamos perfectamente que mi tía hubiera sido la primera que se hubiera empezado a reír. Entonces, ese momento, en vez de ser como un momento de, ay, Dios mío, ¿cómo así? No me está doliendo. Un momento para honrarla a ella, pero No, y maravilloso. muchos de los asistentes trataron como de juzgar, ¿no? Pero ¿cómo así? Si está? Entonces yo tomé la palabra y les dije, miren, la intención de ella es buena, ¿sí? Es lo que ella hace, es una tradición oral que hay allá en Tolú, que son las personas que se dedican a eso. La intención de ella es buena, no lo tomemos a mal, o sea, ella está dando lo que tiene para dar, aceptémoslo con amor. Ella, entonces, tranquilos, que porque si se saltó un Ave María, mi mamá, hemos orado mucho por ella, tiene muchos Ave Marías de otras personas, entonces les dije, tómenlo con amor simplemente y ya. Y es mirar la carga simbólica del ritual y no el ritual en sí mismo como el paso a paso, ¿no? Sino la sí, carga total. simbólica y el significado que eso tiene realmente. Sí, es así. ¿Listo? Bueno, Olguita, Muchas gracias, Olguita. quiero Con mucho agradecerte gusto. mucho tu intervención, de verdad que excelente. Entonces, nos queda ahí la cuestión de honrar a nuestra madre, honrarla con todo lo que a ella le gustaba. Guillo dijo que a ella le gustaba jugar. Bueno, cada vez que lo hagamos, que nos volvamos a reunir, hacerlo en su memoria. Ella también le encantaba escuchar banda, papayera, le encantaba. Disfrutaba mucho las fiestas de diciembre, el 24. Nosotros tenemos ya varios años de estar, pues nos reunimos los 24 y se organiza la novena y ella era feliz el día del 24, la entrega de regalo a los niños pobres porque reuníamos más de 100 niños a darle regalos. Y una de las cosas que tenemos clara para este año, a pesar de que ya no va a estar ella, vamos a hacer, ya lo tenemos claro, de hacer eso. De pronto no la novena porque con toda la gente, porque no Y está en esta permitido. época, claro. No No está sabemos para diciembre, permitido. pero seguro Pero no se va a poder. pensamos hacer la lista de los niños y todo para el 24, hacerles llegar a su casa ese regalo o ese mercado, pero lo vamos a hacer para honrar a mi madre En porque ella memoria de ella, necesitaba eso. claro.
Hay que seguir jugando, pero sin trampa. Ah, sí. Sí, sí, jugando pero sin trampa. Sin trampa. Porque ella nos hacía trampita. Eh, A mí me hubiera ganado en 5 minutos. Yo soy mala para esos juegos de mesa, pero yo soy un fracaso. Mi hijo Santiago de 9 años me gana. No, y no me gana porque yo me deje ganar, sino porque me gana, porque yo, qué fracaso tan grande soy para eso. Sí, sí, sí. No doy pie con bola. Así que, Olguita, muchísimas gracias, de verdad que Muchísimas excelente gracias, tu Olguita. intervención, Dios ha te sido un gran bendiga. apoyo para todos. Pienso que aquí todos hemos vivido todos estos momentos, o sea, viendo los que estamos, de una u otra forma, todos hemos tenido un duelo y bueno, como tú dices, hay que vivirlo. Sí, Hay que vivirlo. hay que vivirlo. Muchas Como dicen gracias. en No hay el nada carnaval, quien lo vive, quien lo siente. De verdad Absolutamente, y no hay nada más peligroso que creer que, mejor dicho, ver en reorganizo la idea. No hay nada más peligroso que huirle al sufrimiento. Ajá. Así El es. sufrimiento no dice, no me quiere sentir, bueno, me voy. No, el sufrimiento queda Sí. ahí. Pero Ahí está. toca la puerta y cada momento toca la puerta y va cada vez volviéndose una bola de nieve. Es decir, es preferible tener la valentía de asumir el sufrimiento que retenerlo, porque al retenerlo, más adelante, eso va a ser mucho más complicado. Y nos pasa factura. A mí me gusta decirle a mis pacientes de esa manera. Hay facturas emocionales que uno tiene que pagar con cualquier situación. Solamente que cuando uno no paga una factura, cuando toca, hay intereses. ¿Sí? Entonces, aguántese los intereses. Sí. Y los intereses de las facturas emocionales que uno no paga, ¿no? En el momento en que son terribles. Son terribles. Es mejor pagar la factura emocional en el momento que toca. Es mucho mejor hacerlo de esa manera. Así es. ya que tú querías decir algo. Sí, primero que todo, le doy gracias a Dios que haya puesto a Olguita esta noche con esta charla tan maravillosa. Dios te bendiga, Olguita. Me quedaron muchas cosas claras. Mejor dicho, todo lo que dijiste lo he vivido. Y le doy gracias a Dios que ese momento donde tú decías de la rabia, ya la pasé. Y le doy gracias a Dios. La verdad que, Dios mío, te escuchaba y vivía todo lo que he vivido. Gracias, de nuevo, mil gracias. Dios te bendiga por estar esta noche con nosotros porque ha sido una ayuda maravillosa. Dios te bendiga, a ti y a toda tu familia. Mil gracias, Olguita. Muchas gracias, muchas gracias. Y por Yo la lo siento invitación. porque Yané no estuvo presente, que me hubiera gustado que ella hubiera compartido esta charla. ¿Qué se hizo, Yane? Yane le pasó algo que se salió y no pudo entrar más porque ella me llamó. Porque yo aquí donde estoy también tengo problemas con el internet en el sentido de que por el televisor, por el computador no escuchaba y tengo el celular para poder escuchar. Pero me llamó y yo no podía hacer nada. Yo le dije, escríbele a Gloria para que te ayude porque yo no podía hacer nada. Entonces algo le pasó que no pudo entrar. Pero me dio tristeza que ella no... Claro, Esta hubiera charla sido. le hubiera servido mucho a Yané. No solamente Yané, yo creo que todos los del grupo yo se perdieron la charla. Yo creo que esta charla... Yo lo estoy grabando. Ah, ok. Lo voy a colgar en YouTube. Perfecto. Después vamos a compartir el link para que otros que no pudieron compartir, pues vean lo que estamos haciendo. Excelente, excelente, Gloria. Me encanta, Yasmín, gracias, Guillo, que están liderando este proyecto, me encanta y yo creo que nuestra tía estará muy contenta de vernos aquí, lo que estamos haciendo en familia. Todos nuestros... Ajá. Así es. Bueno, Gloria, a ti también muchísimas gracias, prima, por este espacio tan maravilloso que tú nos has ayudado también. Gracias, prima. Dios te bendiga.
De todas maneras, este espacio es para eso, para crecimiento, para que crezcamos más, nos unamos más, aprendamos, ¿ya? No todo puede ser, ¿cómo decir? O sea, para compartir infinidades de cosas. Muchos Dolor, temas, sí. Muchos temas. tristezas, alegrías, bueno, en fin, para eso creo que se formó este grupo y para unirnos más y estar enterados más de la familia, qué está pasando, qué está sucediendo en estos momentos que estamos viviendo, ¿ya? Bueno, Y la yo idea... los dejo para que Ok, cierren Olguita. su grupo de Olguita. familia. Muchísimas Les mando un gracias. abrazo a Gracias, todos. Olguita. Muchas Gracias, gracias. Olguita. Muchas gracias. Gracias. Cualquier cosa, ya saben, a la orden. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Pues Bueno, sí, yo entonces, quisiera compartirles. ¿Qué Ah, pasó? perdón, Yami, termina Regañó. lo que vas a decir. no, entonces la idea es esta. La idea es esta. Los temas pueden ser como, sí, charlas. Otro día puede ser una reunión de oración, ¿ya? Donde vamos a orar, donde vamos a leer la palabra, donde la vamos a compartir, a reflexionar. Otro día, otra noche, bueno, cada quien va mirando a ver qué es lo que se le ocurre para Libre, sí. compartir. Hablemos más bien de la palabra libre. Son temas libres. Son temas Lógico, libres. de interés para toda la familia. Claro, pero no, vuelvo y repito, aparte de que sean temas libres, debemos de mantener siempre la parte espiritual, porque en estos momentos necesitamos mucho, mucho de Dios para que Él nos dé la fortaleza, para que el Señor esté siempre, estemos agarrados de la mano de Él, porque sin Él no somos nada. ¿Ya? Amén. Entonces, Amén. Completamente de acuerdo. bueno. Correcto, Así es, entonces así es, Yami, de acuerdo. Total, Yami, así es. quería El primer hacerle. lugar que sea siempre para Dios. Amén. Así es. Amén. Así va a ser. Así va a ser. Lo importante, nuevamente repito, siempre vamos a iniciar y a terminar con Dios. Pero es importante también que dentro de la diversidad que tenemos en el grupo, ¿cierto? Habrán temas que de interés para todos, pero ojo, no siempre los temas son todos de Dios. Estamos con Dios, ¿cierto? Y nos unimos en oración al iniciar y al terminar. Pero habrá personas que de repente tendrán su propio tema para reflexionar, pero lo que quiero decir es que no necesariamente serán temas, por ejemplo, nunca van a ser, por ejemplo, políticos. Ya dijimos que no va a haber política aquí, ¿cierto? Pero temas de la cotidianeidad que puedan en verdad ayudarnos para crecer, como también puedan ser una noche, acuérdense, lo que ya de pronto por ahí les he comentado a los que saben, cuando a mí me corresponda. Una noche deportiva, una noche de ejercicios, una noche de terapia física, ¿correcto? Entonces mira que cuando decimos tema libre es algo que nos pueda llamar la atención y a servir a todos los que estamos acá. Yo quería aprovechar Gillo, para perdón. recordarles antes de que nos vayamos y nos despidamos, dos punticos. Uno, acuérdense del domingo. La participación del domingo es fundamental. Yo reconozco que como era primera vez, mira que a mí se me estaba olvidando. Y vine a revisar el tema ya casi a las 5 de la tarde cuando no pude enviarles mi chiste, por así decirlo. Acuérdense que es de 2 a 4 de la tarde la participación para enviar el meme, el chiste, algo jocoso, ¿verdad? Y de 4 a 5 quedamos en que votaríamos cuál es más agradable o el que más nos gustó para ver quién fue el que ganó, ¿correcto? Muchas gracias a los que participaron el domingo pasado, ¿ok? Otra No cosa. sé, yo quisiera Sí, preguntarles algo. sí. Yo quisiera Sí. preguntarles algo. No sé qué Ok. opinen. El padre Andrés siempre ha estado dispuesto como para nosotros. No sé qué opinan ustedes, si cada 2 meses o nos tocaría pues salirnos del día de reunión, que los días miércoles, qué bueno celebrar una Eucaristía,
por todas las Excelente. intenciones. Entonces, Excelente. muy rico Sí. cogerlo no miércoles, sino como el padre puede martes. Me encantaría, pues no sé, lo pongo a Si consideración es de solo todos, la misa, excelente, prima. La verdad que que sea la Eucaristía en acción de gracias o por las intenciones. correcto. Entonces, en el grupo por el interno, es que Sí, no mi quiero amor. que Sí, ya tengan está en cuenta buscando esta la intención, ¿sí me entienden? Porque Claro. lo que dicen Jacqueline y Yasmina, en este momento necesitamos es aferrarnos a Dios. Es Bueno, correcto. Y lo que decía Olguita, ¿quién nos va a dar esa fortaleza para que esa tristeza, esa emoción no permanezcamos en ella, para que no se convierta en depresión? Dios. Dios. Entonces, no Sí. sé qué opines y que no sea Sí, miércoles ese total. día, sino Sí. martes, que el Padre le podamos decir y nos pueda acompañar con la Eucaristía. No sé si lo podamos hacer una vez al mes o cada 2 meses, no sé, ya ponerlo como en consideración de todos. Yo sí creo que yo sería pienso una que vez al puede mes. ser, Me Puede dan la ser. palabra un momentico, me hacen el favor. Le Juli, voy yo a pienso decir que esa algo. misa puede Yanni, ser una vez al mes. permíteme. Me encanta, sí. Estoy de acuerdo con lo que Julie dice respecto a la Eucaristía. Y bueno, Guillo, discúlpame y te digo algo. De pronto cuando tú dices no puede ser un tema solamente de Dios, de pronto a lo que Yami se refiere en el momento es que siempre tengamos en cuenta a Dios entrada y salida de la Sí, es reunión, le correcto. entiendo. Pero qué bonito sería, Guillo, un día que tuviéramos una experiencia, o sea, que fuera una noche maravillosa donde diéramos testimonio de la grandeza de Dios. Se puede Excelente. hacer y cualquiera lo puede Claro. dirigir. Entonces, cuando hablemos de temas libres, ¿por qué no vamos a meter a Dios si es que es el más importante? Sería maravilloso escuchar testimonios de la grandeza y de la misericordia de Dios, Guillo. No, Entonces, ya que yo Es cuando digo, que, cuando espérate. deseara eso, Entonces, era porque de pronto, por decirte algo, Katy como médico, un ejemplo, no es un ejemplo, no quiero decir, ella de pronto puede hablarnos de COVID, por decirte algo, y mira que No, está hablando no. de la parte médica, científica, y es la parte de la enfermedad como tal. Ahí mira que de alguna u otra forma sabemos que necesitamos de la oración para sanarnos Sí. también, Guillo, pero no me malinterpreten cuando de pronto digo de Guillo, de que pronto fue en la manera no, como lo dijiste. pero no, no lo malinterpreten. Jackie, y yo propondría que la última charla que tenemos para este mes, que tenemos Julie a es la última de este mes. de este mes es el Julie. Julie el 26, el 30. Julie Ok, participa el 30. porque la siguiente de Julie podría ser Es una Isela. testimonio. Me encanta la idea, porque no se nos ha olvidado dar testimonio de todas las... Para el 6 de Claro. octubre, ¿quién quiere dirigirlo? Que para el 6 de octubre todavía, es decir, para Vamos a hacer refrescar, esa de en la testimonio. próxima semana se alista Isela. Y la de más arriba, Julie Álvarez. Y la siguiente que sea de testimonio, me encanta la idea de ¿Quién quiere que dirigirla? la dirija Jackie. Bueno, ya que. No, y Julie. dentro del Es que ahí cronograma. vamos a participar, es que ahí podemos participar todos. No, sí, Todos. Tiene que haber Lo sí, que pero pasa, tiene que haber una Un persona líder, responsable, sí. lo que pasa, a mí me parece muy linda, muy lindo el aporte de Jacqueline, pues los que hemos tenido la gran bendición de hacer retiros espirituales. ¿Qué eres tú? Eres un Cristo vivo. ¿Qué eres tú? Eres evangelio. ¿Qué eres tú? Eres el testimonio para que se enamoren de todo lo grande que ha hecho Dios en nosotros, en nuestra vida. Entonces me parece muy lindo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos ya organizarlo por el interno? Muy lindo sería cerrar el mes, el día martes, con la Eucaristía con el Padre Andrés, si él nos pueda Excelente, el colaborar. 29. El Entonces, que 29, ya ¿te se parece? quede, que el mes se cierra con la Eso. Eucaristía en El acción de 29, gracias. Julie. Me parece, si quieren podemos pasar la charla mía y hablar con el padre y cerramos este mes, como quieran. No. Eso ya. Es que la escucharle al charla padre tuya si es el puede. miércoles. Es el miércoles. Escucharle al Acuérdate padre que la si puede. reunión principal nuestra es todos los miércoles para que no se nos olvide. Miércoles Pero de la 8 idea a es 9. no, pero la idea es que Pero con como escucharle al tenemos padre. otras actividades y todo, la idea es
que ese último miércoles de mes no sea miércoles, sino martes, porque el Padre no podría celebrar la Eucaristía los miércoles, entonces se cambiaría para el día martes para que cerremos el mes con la Eucaristía. No, listo. A eso es a lo que yo me refiero. Es correcto, el martes hacemos la Eucaristía y lo que yo decía era la reunión del miércoles. Porque de pronto acuérdate que no todos... No queda muy cargado, me parece que queda muy cargado. Pero, hermanos, podríamos hacer el último día de la Eucaristía y pedirle a él que en ese día habláramos de testimonios. Ah, bueno, eso. Entonces, cerrar en oración. Sí, sería bonito. Testimonio de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Y entonces ya el siguiente tema, ya arrancamos con tema. Entonces tiene que lleva el calendario, ya sabes que el último martes del mes para poner la Eucaristía. Porque mi propuesta sería la siguiente, no sé qué opinen. No es que en septiembre no se ha postulado nadie para la primera semana de octubre, o sea, se puede correr la charla mía para la primera semana de octubre y que el padre hablar con él, si no la puede dar el 29 martes. Julie, es que a mí no me gustaría que la aplazáramos tanto porque es que Isela, la prima Isela, ella tiene, lógico, no van a ser consecutivas, pero ella tiene 5 charlas con 5 personas diferentes y 5 temas distintos. Entonces queremos darle mayor participación a varias personas. Entonces yo le decía a ella, por ejemplo, en la próxima semana está Isela, ¿cierto? Para el 30 está programado la tu charla participación. Mía. Exacto. Yo no sé, como estamos apenas 18, a mí sí me gustaría que, como dice Gloria, o sea, asistimos a la misa el martes, pero que el miércoles sí fuera tu participación para de pronto lo que está programado para el 6 de octubre, ¿cierto? O sea, como continuar con la agenda. Ok, no sé, hagámoslo pues, así por este mes y ya por para este el mes de octubre eso, organizamos que el último martes, si Dios nos da vida, ya es la Eucaristía, hablando con el Padre Andrés, porque yo sé que para todos es un regalo muy grande de Dios, no es del Padre Andrés, es Dios que pone el instrumento del Padre. Y lo que dice Gloria, después de la Eucaristía empezar a dar testimonio. Excelente. Así. Entonces ya ustedes, en EITA y eso, ya organizan pues la parte de... Excelente, Julie. Excelente, queda aprobado entonces para el martes 29 la Eucaristía y las reflexiones de los testimonios. Listo, perfecto, si Dios lo permite. Me disculpan un momentico, vean. Entonces, para que quede algo bien claro, y yo quiero yo creo que todos ustedes van a estar de acuerdo. Siempre una reunión antes de empezar tenemos que buscar hacer la oración a Dios, o sea, invocarlo. Siempre, siempre, sea el tipo de reunión que sea. Así sea para comerme un plato de comida, hay que darle gracias a Dios. Igual, después de cada reunión, también se debe cerrar con una oración. Héctor Enrique está cerrando las reuniones. Eso era lo que Guillo, ya que te quería decir. Entonces, así tú una noche vas a hacernos ejercicio, lo que sea, o Katy nos presenta una charla médica, o Jorge Álvarez, igual siempre... Sí, el tema libre, exacto, el tema libre. El tema libre de empezar una oración, dándonos gracias a Dios por habernos reunido. Correcto. La despedida. Ahí nosotros vamos a pelear. El tema es libre, así es. Correcto. Bueno, entonces, como a mí me tocó hoy, yo voy a hacer la oración de despedida. Y quedamos ahí abiertos al que quiera. ¿Hay alguna otra inquietud? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O tiene una sugerencia? Gloria, te escuchamos, Gloria. Yo les quería comentar algo con respecto a la Eucaristía. Pues yo no sé, yo por tradición hasta el año hago la misa todos los meses de la persona pues Entonces en este caso seguir honrando a doña Minerva haciendo la misa todos los meses y que todos participemos y que esa sea la misa mensual. Esa es mi propuesta. Excelente.
Entre las intenciones, el descanso del alma Es de Mine, correcto. claro, excelente. Y también en Y acción de de Ilva, gracias. y de Ilva también, correcto. Y Y de del primo Caleb, Karim, del y del primo sí. Karim, Y de correcto. todos los de todos los que Todos han... los miembros de la De la familia, es correcto. partido, Es Álvaro. verdad, el de Cristo, nuestro Iván Ever José, del todo. Cristo. todo es Sí, es cierto. una manera. Y Organizarle bien al Padre, organizarle bien Sí. para que Él tenga la parte de las intenciones Sí, y todo correcto. listo. Digo es que escojamos pedirle por la liberación de la familia. Minerva. María Mónica, yo no Es sé el por qué día de la misa, el día que cumple Minerva, por ser la mayor, como la matrona Los de la 14, Gloria. Goyi bueno, dice sí, que los dile que ya 14 de va, cada ya, mes, el día del milagrosito. Pero la cosa es que no sé si cae, porque yo sé que él es muy ocupado, ¿sí me entiende? Y yo sé que él podría hacerlo los días martes, pero ya un día fijo 14 puede No, ser. no, el martes que sea. El martes que sea el fin del mes. Claro. Eso, exacto, el martes que sea, pero fin de mes para que siempre es más fácil recordar que a fin de mes tenemos una La misa, Eucaristía. ¿cierto? La Eucaristía, el último martes del mes. Me Claro. parece mejor así. Y Es vamos como por decirle algo, no cambiar la reunión del miércoles nunca porque entonces la gente se pierde. No podemos cambiar ya la reunión del que miércoles. proponemos también, acuérdese que como lo que dice Gloria, de todas las personas, Goyi, de todas las personas que han partido y traer todas esas personas porque esas son las que son nuestros ancestros y son los que nos tienen aquí unidos y también pedirle a Dios por la liberación de las familias. Pedirle a Dios por si Así hay es. ataduras en nuestra familia, para que se rompan todas esas ataduras y nuestras generaciones de aquí en adelante sean libres Así es. de ninguna atadura del pasado. Entonces, Sanación y liberación. Sí, muy bueno. entonces ya, Julie, ya, Yasmin, muchas gracias me encantó la psicóloga, como Muy lindo. el tema, porque lo hace de una manera neutral. También es importante que hay temas que se deben de manejar de manera neutral, porque uno aquí en este país le ha aprendido que también hay la diversidad de culto, muchas diversidades. Entonces, cuando se maneja en manera neutral, están bienvenidos muchas personas, ¿sí? Porque podemos ser familia, pero hay muchas personas que tienen diferentes formas de pensar, diferentes maneras de alabar, de orar, y que no se convierta como un espacio de obligación que tienes que hacer lo que decimos, sino que sea algo también neutral, para que no tengan ningún impedimento en venir a compartir con nosotros. No sé qué les parece, pero la diversidad siempre existe y la diversidad la debemos de respetar. Yes. La oración siempre es bienvenida en cualquier sección de nuestra vida. Así es. Así es. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por un día más que nos ha regalado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, Señor. por tu presencia en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Bendito Señor, eres. por permanecer en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por Gracias, el trabajo Señor. de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios. Quiero alabarte y bendecirte y decirte, Señor, que permanezcas en nuestras vidas, porque tú, Señor, eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Eres nuestro celestial. Gracias, Dios. Nos abandonamos en tus manos, Señor, porque confiamos en ti, creemos en ti, Señor.
Sabemos, Señor, que no podemos dar un paso sin ti, Señor. Queremos que permanezcas en nuestras vidas, que siempre nos envíes el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos enseñe, nos regale el discernimiento. En estos momentos de dificultades, Señor, que estamos viviendo, regálanos la paz, Señor, que tanto necesitamos. Te pido, Señor, en esta noche especialmente por todas esas personas que están enfermas, que se encuentran en sus casas, en clínicas, en las UCI. Hoy especialmente te quiero pedir, Señor, por la mamá de Javier Arango, el esposo de Lucía Zavala, que se encuentra en una UCI después de haberle hecho una cirugía en el cerebro. Señor, toma a esa señora, tómala, Señor. Sé su médico por excelencia. Pasa tu mano sanadora sobre ella, Señor. Y que se haga tu voluntad, mas no la de sus hijos, Señor. Si tu voluntad, Señor, es sacarla de ahí sana, sácala, Señor. En tus manos, Señor, te abandonamos esa vida de esa señora, de la mamá de Javier, Señor. Tómala, Padre. Ten misericordia de ella y de su familia. Sí, Padre. Señor, también te queremos dar gracias por todo lo que vivimos hoy. Alegrías, Sí, Padre. tristeza, dolor. En tus manos nos abandonamos, Padre. Qué grande eres, Señor. Grande y bondadoso. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos infinitas gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios y la Virgen nos guarde y nos proteja de todo mal. Amén. 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 Besos, primos para todos. Me encanta verlos a todos. Bueno. Gracias, igual a todos un beso, un abrazo. Feliz noche para todos. Bendiciones, besitos. Besos a todos. Feliz noche. Feliz noche a todos. Chao. Que descansen. Los saluditos. Feliz noche para todos, bendiciones. Un abrazo.